Antonella, cuando quiera puede empezar. Clase anterior, a ver, no puedo compartir pantalla, Silvia, me parece que no. Bueno, mientras, ¿pudieron ver, pudieron entender algo? ¿Les quedó alguna duda? Las diapositivas después se las paso va Silvia, se las paso a Silvia, que se las pase a ustedes. Así pueden tener algo para sacar de ahí la información. Profe, yo quería que repita lo último que dijo de la fase 1, la fase 2 y explicar bien el SIP, lo de los ácidos. Perfecto. Del metabolismo, acá está. ¿Ahí ven? Sí. Entonces, ¿hay alguien, no sé si pueden silenciar el... Ahí está. Bueno, el metabolismo, entonces, va a pasar en muchos órganos. El principal órgano va a ser el hígado, pero hay otros órganos que también pueden metabolizar las drogas. Va a haber fase 1 y fase 2. ¿Sí? Se los divide de acuerdo a qué tipo de reacción le pasa al fármaco, qué le va a pasar a esa molécula del fármaco. La fase 1 se llama no sintética porque no se forma ninguna molécula nueva. Directamente a la molécula que está se le cambian pequeñitas cosas, se le saca o se le pone algún electrón, o se la rompe, se la parte a la mitad, y eso se llama hidrólisis. A la fase 1 la pueden hacer algunas isoenzimas, que son como un bloque grande de moléculas, de enzimas, que son los CYP450. Ese es el nombre de todo, el apellido de todos los CYP450. ¿Sí? Son citocromos P450, también se lo puede llamar. Dentro de esos hay varios tipos, que en la próxima diapo los vamos a ver. Hay algunos tipos, hay un montón de tipos, pero por ejemplo, uno es el CYP3A4. No importa cuáles son, yo simplemente para que sepan que hay varios tipos de fármacos que pueden inducir y reprimir, eso lo vamos a ver en la diapo próxima. Entonces, estas moléculas grandes, los CYP, pueden agarrar a la molécula de fármaco que estemos hablando, le cambian, le sacan algún electrón, oxidación o reducción, y la parten al medio. En caso de hidrólisis, hay otras enzimas, por ejemplo las amidasas, que también generan hidrólisis. Los CYP lo que hacen es oxidación y reducción. ¿Va bien? Sí. Y la fase 2 se llama sintética porque se sintetiza algo nuevo. A la molécula de fármaco que teníamos le vamos a agregar todo un bloque, una cosa nueva, como una mochila nueva, y esa mochila va a hacer que ese fármaco no pueda actuar más. ¿Sí? Se llama conjugación lo que vamos a hacer. Va a ser conjugación con ácido glucurónico, un ejemplo, ácido sulfúrico, ácido acético o glutatión. Entonces, a esa molécula puede tener una fase 1 que le pongan o saquen algún electrón, oxidación y reducción, o la partan al medio. Puede después de la fase 1 tener una fase 2, o puede directamente tener una fase 2 directamente sin la 1. ¿Sí? Esperen que, perdón, voy a cerrar para que no les moleste que estaba compartiendo. Ahí, perdón. Ahí lo ven bien. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Perfecto. ¿Entendieron esa diferencia de fase 1 y fase 2? Sí. Sí. ¿Del metabolismo, qué es lo que pasa? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, entonces pasamos lo que les aclaré de profármaco. ¿Entendieron qué es un profármaco? No, profesor, ¿podría explicar nuevamente? Es bueno, no sé si ahí ven la definición, que la tienen en la pantallita. Es una droga que es inactiva y luego de su biotransformación se forma una droga activa. El ejemplo claro que les di es uno de son la mayoría de los IE, casi todos,
que no tienen acción. Yo doy en enalapril y el enalapril no va a actuar nada. El enalapril tiene que metabolizarse y luego del el metabolito que da, que es el enalaprilato, ese va a ser el que actúa. Y ese va a ser el que uso para la presión arterial. Yo no le doy directamente enalaprilato, le doy el enalapril que no funciona, que el enalapril tiene que metabolizarse y luego de su metabolismo ahí va a actuar. Eso es un profármaco, o prodroga, es lo mismo. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Bueno. Sí. Paso a la próxima. Que esto no es para que se acuerden de memoria los números, porque tampoco no tiene sentido, pero simplemente para que vean que hay un montón, muchísimos más de esos que les mencioné acá del CIP, ¿sí? Y va a haber algunos fármacos, la rifampicina, fenitoína, fenobarbital, corticoides, omeprazol, ¿eso les suena? ¿No? ¿Les suenan alguno de esos fármacos? Sí, sí. Esos fármacos van a ser inductores del CIP, van a hacer que el CIP aumente en su cantidad. Supónganse que una persona tiene 5 CIP, 5 de esas enzimas grandotas que metabolizan, y yo después de darle unos días fenitoína va a tener 15. De 5 pasó a tener 15. Y ahora con esas 15 va a poder metabolizar mucha más cantidad de fármaco. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Lo opuesto va a pasar si yo doy amiodarona, cimetidina, eritromicina, fluconazol, ritonavir. ¿Les suenan algunos? Sí, sí. Sí, sí. Se entiende, se entiende. ¿Cómo? Perdón, no Se escuché. entiende. No escuché que... Que se entiende. Pensé que decían. Entonces, si la persona tiene 5 CIP y yo le doy alguno de estos inhibidores, va a hacer que de esos CIP funcione nada más 2. Entonces va a tener menos CIP. Y si tengo menos enzimas que metabolizan el fármaco, y aclaro que el metabolismo sirve para que la droga no funcione más, la inactiva, la elimina del organismo, si yo tengo menos de esos CIP, va a aumentar la cantidad de droga que tengo en general. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, doy, vamos a usar, a ver un ejemplo, uso algún paracetamol, supónganse, algún fármaco así, o un opioide, cualquier fármaco que quieran usar. Ese fármaco se metaboliza con el CIP, pero yo además de ese fármaco le doy amiodarona al paciente. Y la amiodarona le va a inhibir el CIP. Sí. Entonces el fármaco dice, yo ahora no me puedo metabolizar porque no me puedo salir del organismo, me quedo encerrado en el organismo, ¿y qué hace en el organismo? Va a aumentar sus efectos. Su concentración. Va a aumentar su concentración y va a aumentar su toxicidad. Puede llegar a intoxicarse el paciente con el fármaco que le di, que podía ser paracetamol, un opioide, cualquiera que se puedan imaginar. ¿Se entendió eso? Profe, Sí. en el caso de la vancomicina, por ejemplo, ¿qué pasa en esa situación? Porque yo tengo entendido que también se hace un estudio de vancocinemia cuando se administra mucha vancomicina, Claro. por el hecho de que es hepatotóxica y nefrotóxica. Sí, muy bien. En el caso de la vancomicina, tiene esos efectos adversos que son efectos que se dan con dosis terapéuticas, ¿sí? Un efecto adverso de la droga. Se tiene que medir sus concentraciones porque si aumentan un poquito, puede llegar a dar toxicidad, independientemente de su metabolismo. ¿Sí? Sin contar el metabolismo, si doy un inductor o inhibidor, es de buena práctica corroborar las concentraciones de vancomicina para que no generen un efecto adverso. ¿Ahí respondí tu pregunta? Perfecto. Muchas gracias. No, está bien. Bueno, ¿alguna otra duda con los CIP, con esto de inductores e inhibidores? No, quedó claro, profe. ¿Sí? Pasamos una definición que les di, que les voy a mencionar mucho a lo largo de la cursada, es la vida media, que es el tiempo que tarda una droga en disminuir a la mitad su concentración plasmática. Supongamos que la concentración plasmática es de 100 miligramos de decilitro, para hacer un número redondo, 100. Si tarda 1 hora en bajar a 50, o sea, de 100 baja a 50, baja a la mitad en 1 hora, la vida media es de 1 hora. ¿Y para qué me sirve a mí tener la vida media?
para ver cuánto tiempo va a tardar en eliminarse esa droga del organismo. ¿Se entendió lo de la vida media? Sí, profe. Sí, me dice, ahí está. Bueno, es un parámetro que me va a servir y les voy a repetir mucho la vida media, si es muy corta, si es muy larga, y dependiendo. Va a significar que el fármaco esté muy poco tiempo o mucho tiempo en el organismo. Pasamos a lo último ahora, que es la excreción. Ahí fíjense que de un lado está el plasma y del otro lado está el medio externo. Justamente lo opuesto a lo que habíamos visto antes. Cuando vimos administración, estaba primero el medio externo en un lado y el plasma en otro lado, y en cambio ahora vemos lo opuesto. ¿Cómo hace el fármaco para estar desde el plasma y salir del organismo, salir al medio externo? ¿Cuáles son los mecanismos? Uno pueden ser las glándulas lagrimales. Uno de estos casos es la amiodarona, se elimina por las glándulas lagrimales, entre otras secreciones. ¿Sí? Otro es la piel, a través de la sudoración pueden eliminarse fármacos, y tóxicos también. A través de los pulmones, a través de la respiración, el ejemplo, claro, no es un fármaco, pero bueno, el alcohol se elimina de esa forma, entre otras de las formas por las que se elimina. El tubo digestivo, ¿sí? Puede, yo la doy por vía oral a una droga directamente no absorberse, seguir derecho por el tubo digestivo y eliminarse por materia fecal, o puede desde el hígado la elimina junto con la bilis a la droga, y la bilis va, ¿a dónde va? Al tubo digestivo. Y en el tubo digestivo sale por la materia fecal. Otro caso, ese sería el caso que les mencioné. Otro caso es el del circuito enteropático. ¿Qué va a hacer el circuito enteropático? Desde el hígado va a eliminar la bilis junto con el fármaco. Lo va a eliminar al tubo digestivo. De acá del tubo digestivo va a haber bacterias que metabolicen a ese fármaco y lo mandan de nuevo por la circulación portal al hígado. Y de ahí del hígado puede volver a eliminarse al tubo digestivo o puede ir al plasma otra vez para seguir teniendo su efecto. Los anticonceptivos orales tienen circuito enteropático. ¿Se entendió este circuito? ¿Tiene que lo repita? Perfecto. No, se entiende, se entiende. ¿Se entendió? Y otro de los mecanismos, el renal, súper importante la eliminación renal de los fármacos, puede hacer ultrafiltración, ¿sí? Por la filtración glomerular, lo que sería, va por el glomérulo y por ahí se elimina el túbulo renal, o secreción tubular, y se elimina por la orina, y también va a haber en los mismos túbulos renales, va a haber moléculas que manden de nuevo para dentro del organismo a la molécula. Eso se llama reabsorción. Entonces la molécula va, se filtra, puede secretarse en el túbulo y seguir a la orina, o hay moléculas que van a poder de la orina pasar de nuevo y reabsorberse para la sangre. ¿Quedó claro esto? Sí. Bueno, eso sería todo de farmacocinética. ¿Alguna duda les quedó? No. ¿No? Así, si no, les comparto ahora, si les parece, la otra parte de la clase de hoy, que es la farmacodinamia. ¿Sí? A ver. Díganme cuando lo vean, ¿eh? Porque ahí lo estoy poniendo para compartirles pantalla. ¿Lo ven? Sí. Ahí lo vemos. Farmacodinamia. Entonces, farmacocinética vimos que era lo que el cuerpo le hacía a la droga. Llega una droga que el cuerpo nota como algo extraño, como algo que no está acostumbrado a recibir, y va a querer hacer, ¿qué va a querer hacer? Eliminarlo. Eliminarlo lo más rápido posible. Entonces la droga esa va a sufrir una distribución por todo el organismo, a través de la sangre, lo que vimos, va a sufrir metabolismo a nivel del hígado y otros órganos también, y puede eliminarse por materia fecal, por orina, por glándulas, ya sean lagrimales o sudoríparas. Entonces el fármaco va a ser lo extraño que marca el cuerpo y que lo quiere eliminar. Ahora con la farmacodinamia vamos a ver otra cosa. Vamos a ver lo que el fármaco actúa y lo que el fármaco ejerce en el organismo, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo por el cual el fármaco hace que tenga esa función? Si yo doy un opioide, ¿cómo hace el opioide para calmar el dolor? Eso es la farmacodinamia. ¿Sí?
Acá les muestro la definición. Es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción, ¿sí? La farmacodinamia estudia eso, el mecanismo por el cual el fármaco tiene su efecto. ¿Vamos bien? Sí. Vamos a hacer una aclaración ahora, porque mencioné dos cosas, mecanismo de acción, pero también mencioné efectos, ¿sí? No son lo mismo. Cuando yo digo mecanismo de acción, es el proceso por el cual se ejerce el efecto del fármaco, ¿sí? Es lo que el fármaco hace exactamente para luego, después del mecanismo de acción, tener su efecto farmacológico. La respuesta biológica, ese es el efecto farmacológico. La modificación de las funciones del organismo. Les voy a dar un ejemplo. Mencioné el ibuprofeno o el paracetamol. Van a actuar como mecanismo de acción, se unen a una enzima que es la COX. Ese es el mecanismo de acción. Se inhiben a la enzima COX. Pero el efecto farmacológico van a ser antiinflamatorios. Si hay algo de inflamación, la van a disminuir. Si hay cefalea, la van a calmar a la cefalea. Ese es el efecto farmacológico. ¿Notan la diferencia? Sí. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces, algo con respecto a la modificación de las funciones, obviamente los fármacos no van a crear funciones nuevas. Van a aumentar o disminuir las funciones de las propias células, tejidos u órganos. ¿Sí? No van a crear una función nueva, no van a hacer que alguien vuele, no se puede. Van a hacer que simplemente aumente o disminuzca esa función del órgano o del tejido del que estemos hablando. ¿Sí? Un ejemplo, algún vasodilatador, nitroprusiato de sodio, alguna nitroglicerina, va a hacer que los vasos se dilaten. Pero los vasos pueden dilatarse. ¿Por qué? Porque, o sea, es algo fisiológico. Pero cuando están contraídos, vamos a necesitar que se dilaten. ¿Cómo lo hago para que pase de contraído a dilatado? Le doy algún nitroprusiato de sodio o nitroglicerina. Ese va a ser el efecto farmacológico, la vasodilatación causada por estos fármacos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, bueno. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Los receptores farmacológicos son macromoléculas o complejos macromoleculares con los cuales interactúa un fármaco para desencadenar una respuesta celular. ¿Sí? Son los blancos de acción. Cuando yo les mencioné, supónganse, al ejemplo de del ibuprofeno, se une a la COX es una enzima y la COX es su blanco de acción. O sea, la COX es el receptor farmacológico. ¿Sí? Cuando hablo de receptor farmacológico, puedo decir, me refiero en general a o un receptor que haya en la membrana de la célula al que se une una molécula, o una enzima a la que se une la molécula. La COX es una enzima, pero se la va a llamar, como nombre general, receptores farmacológicos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se entendió que es un receptor farmacológico? Sí. Es algo en general que les digo. Cuando veamos los distintos fármacos, tal vez lo vayan entendiendo mejor, porque yo le voy a decir, bueno, mecanismo de acción se une a tal receptor, ¿sí? Y lo inhibe o lo estimula. Vamos a necesitar requisitos básicos de estos receptores. Uno es que tenga afinidad, ¿sí? Que se pueda unir. ¿Qué es la afinidad? Es la formación de enlaces con el fármaco. Con gran afinidad se fija aún a concentraciones pequeñas. ¿Sí? La afinidad es lo que va a hacer que le guste al fármaco, que le guste ese receptor, que se pueda unir y que se une y se quede aún en concentraciones pequeñas. Aún cuando haya muy poquitas moléculas de fármaco, se va a terminar uniendo al receptor que yo quiero que se une. Eso es la afinidad. Por otro lado, otro de los requisitos básicos es la especificidad. Es la capacidad de distinguir una molécula de otra, aun cuando sean parecidas. ¿Sí? Que ese receptor diga, a mí me gusta noradrenalina, me gusta más que la adrenalina. El receptor alfa va a decir eso, el receptor alfa, que después lo vamos a ver la clase que viene, va a decir, yo prefiero antes de la adrenalina, prefiero la noradrenalina. Entonces voy a tener una mayor especificidad y mayor afinidad por la noradrenalina. ¿Se entendió esto? Sí. Más o menos, a ver. Nicolás, una pregunta.
¿Qué tipo de relación tiene la afinidad del organismo con cada fármaco? ¿O es algo ya predeterminado? Eso va a depender de cada fármaco del cual estemos hablando. Hay fármacos que tienen más afinidad por su receptor que otros. ¿Sí? Generalmente lo endógeno, vuelvo al ejemplo de la noradrenalina va a tener una mayor afinidad porque está endógeno, el cuerpo ya la conoce a la noradrenalina, que otro fármaco que yo le dé. Claro. ¿Sí? Si yo le doy prazosin, por ejemplo, que se une a los receptores alfa, es un antagonista, pero igual se une, va a tener menos afinidad que la adrenalina, que la noradrenalina. Claro. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Igual calculo que depende de cada organismo, ¿no? Todas las personas son diferentes, digo. No sé. Sí, pero esto lo toma como algo general de lo que a nivel más molecular de un receptor y la molécula. Y a nivel experimental también pasa. Claro, como estudio, como generalizado, está bien. Claro. Igual sí, entiendo lo que explicaste, en realidad. Yo lo acoté. Ah, no, está bien. Lo vamos a entender mejor a esto tal vez cuando vayamos viendo los distintos ejemplos de fármacos, porque ahora no los quiero atosigar con mucha información. Vamos a ir viendo esto de la especificidad y la afinidad y cuáles son los receptores farmacológicos. ¿Sigo? Sí, sí. Vamos a ver algo de agonistas y antagonistas, ¿sí? Un agonista se une al receptor y simula los efectos de un compuesto de señalización endógeno, ¿sí? Seguimos con el ejemplo de adrenalina. La adrenalina está en el organismo, es algo endógeno. Puedo darla de forma exógena también, pero está dentro del organismo. Entonces la adrenalina va a ser agonista de los receptores beta. ¿Qué va a pasar después? Puedo darle un fármaco, como por ejemplo la 2-butamina. La 2-butamina va a venir de forma exógena y va a unirse al receptor y va a simular los efectos que tiene la adrenalina por su receptor. ¿Se entendió esto? Estimula el receptor del que estoy hablando, estimula el receptor beta, ¿sí? Y va a generar efectos beta. A nivel de los vasos, los beta 2 van a generar vasodilatación. A nivel del corazón, van a aumentar la frecuencia cardíaca. Si yo le doy 2-butamina, va a simular a la adrenalina o a la noradrenalina también, y va a aumentar la frecuencia cardíaca en el corazón, y en los vasos va a generar vasodilatación. Está simulando lo que sería lo fisiológico, la 2-butamina. ¿Se entendió esto? Una pregunta. Sí. Sí, ¿para qué es necesario que exista el agonista o se administre un agonista si directamente se puede ir a un compuesto o no se puede? El No compuesto entiendo. va a ser el agonista. ¿Por qué es necesario que exista el agonista? Mira, te explico. Hay algunas cosas que están de forma endógena. La adrenalina, la noradrenalina están de forma endógena. Pero Sí. hay algunas veces que voy a necesitar estimularla y reforzar la respuesta que generan la adrenalina y la noradrenalina en este caso. Sí. Para hacer eso tengo que darle algo yo de forma exógena. Aunque exista la adrenalina y la noradrenalina, pero a veces no me funcionan esas y tengo que dar algo más. Y para dar ese algo más, voy a dar un compuesto exógeno, como por ejemplo la 2-butamina que les di el ejemplo. Sí. Por ejemplo, otro de las cosas que les doy. Los opioides, hay opioides endógenos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay pacientes que tienen dolor igual, y entonces si los opioides calman el dolor, y el paciente adentro de su organismo tiene opioides, ¿por qué no le calma el dolor? Porque no son suficientes esos opioides. Yo le voy a dar opioides desde afuera, digamos, de su organismo, para que esos opioides, como la morfina, le refuercen y le calmen el dolor. Van a ser necesarios, necesito estimular esa respuesta opioide para calmarle el dolor. ¿Se entendió eso? Sí, ahora sí. Dependiendo de la patología que tenga el paciente, ¿no? Obviamente. Claro. Y el antagonista nos habla acerca de que bloquea o reduce la acción de un agonista. Claro, muy bien.
digamos, si en el caso que la bloquee o la reduce es porque, digamos, no funcionó como debería el agonista. No, el agonista va a actuar, el agonista siempre va a generar un efecto, se va a unir a su receptor o a su enzima y va a estimular a ese receptor o enzima que lo haga. Sí. Si el receptor activa la célula y hace que la célula muscular se contraiga, el agonista va a ir a hacer que la célula muscular se contraiga. El antagonista va a unirse al receptor y se va a quedar ahí parado y no va a hacer que se actúe el receptor. Va a hacer que el receptor esté ocupado para que no pueda venir el agonista a unirse, pero no va a generar la activación de la célula muscular. ¿Se entendió eso? Sí. Lo repito. Sí, por favor. El agonista va a hacer que la célula, yo les di el ejemplo célula muscular. Sí. Tiene un receptor la célula muscular. El agonista va a venir a la célula muscular y la va a activar esa célula, porque el receptor ese activa la célula, y Sí. esa célula muscular se va a contraer. Ese va a ser el agonista. El antagonista va a venir, se va a unir al receptor, se va a quedar paradito en el lugarcito del receptor, y no le va a permitir al agonista entrar, porque el receptor es chiquitito, entra solo una molécula. Entró primero el antagonista, se queda ahí el antagonista, y no va a hacer que la célula se contraiga. Va a bloquear al receptor ese. El receptor ese no va a tener su función para contraer a la célula. Pero tampoco se va a poder unir el agonista, porque está ocupado antes, y tiene un espacio para una molécula nada más. Entonces la célula muscular no se va a contraer porque está el antagonista. Sí. ¿Se entendió? Sí, Seguro sí. lo repito de nuevo, si no, ¿eh? Está bien. Ah, perfecto. Está bien. Sí. Es como lo que sucede con los diuréticos y el bloqueo de la bomba sodio-potasio y demás. Perfecto, sí, perfecto. Ahí no me acuerdo no veo quién lo dijo eso. Está perfecto. Los diuréticos bloquean algunas bombas, dependiendo qué diurético, ¿sí? Va a bloquear la bomba sodio-cloro, sodio-cloro-potasio, ¿sí? Van a unirse y van a hacer que la bomba esa no funcione. Entonces se va a eliminar más, porque la bomba esa hace que entre el soluto. Perfecto. Es un equilibrio en realidad, ¿no? Claro. Claro, es un equilibrio. Es un equilibrio y en farmacología vamos a hacer que, dependiendo de la patología que tenga el paciente, voy a hacer que prevalezca una de las dos cosas. Si yo quiero hacer que el paciente aumente la función de esa célula, le voy a dar un agonista. Si yo quiero hacer que el paciente disminuzca la función de esa célula, le voy a dar un antagonista. Claro. ¿Sí? Sí, se entendió. Perfecto. Yo ¿Se entendí. entendió? Bueno. Pasamos acá les explico, si pueden unirse los antagonistas al mismo sitio, ¿sí? Acá se unía el agonista y se termina uniendo y le gana el antagonista. O pueden unirse a distintos sitios. Acá se unía el agonista endógeno y el antagonista se une acá. Pero va a hacer que esto se modifique y no se puede unir el agonista. ¿Sí? Van a ir compitiendo, van a ser justamente opuestos. El agonista va a ir a hacer que la célula tenga una función y el antagonista va a ir a hacer que la célula no tenga esa función. Dependiendo qué célula hablamos, vamos a ir viéndolo a medida que vaya pasando la cursada. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Vamos a hablar también algo sobre regulación de los receptores. Una célula va a tener en su membrana una determinada cantidad de receptores. A esos receptores se van a unir los agonistas y los antagonistas. La célula va a tener la capacidad de modificar la cantidad y la afinidad de esos receptores por su agonista. Si tiene muchos receptores en la membrana, va a decir, hay muchos receptores, voy a bajarlos. Hay 20 receptores, ahora meto 5 para adentro y me quedan 15 receptores. Si esos receptores se unen mucho al agonista, voy a decir, no me gusta que se unan tanto al agonista, voy a bajarle la afinidad, para que no se unan tanto. ¿Sí? La célula tiene la capacidad de hacer eso. Puede hacer que aumente la sensibilización, que se sensibilice la célula, que va a ser un aumento de la respuesta de la célula a un ligando, o un agonista o un antagonista. ¿Sí? Va a aumentar la respuesta, va a aumentar la sensibilización. ¿Cómo va a aumentar la sensibilización? Va a aumentar la densidad o aumenta la afinidad.